Hola, en este tutorial voy a explicar el siguiente módulo de efectos especiales, efectos FX que habría que implementar para cualquier elemento visual. Nosotros siempre aplicamos tanto cualquier tipo de concepto de efectos sobre el view, de la misma forma que los eventos los aplicamos sobre el view, porque de esa forma nosotros podemos asegurar que se puede generalizar y aplicar los mismos efectos a todos los elementos visuales. Voy a diseñar dos efectos. Efectos de movimiento, es decir, que quiero que un elemento vaya de un punto A a un punto B, cambiando tanto de posición como de, de estructura, de forma, digámoslo así. El mejor ejemplo es cuando se minimiza una, 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 una pestaña del Windows, y también voy a hacer un efecto de fade, crossfade, ¿okay? De desaparecer y aparecer. Y en base a eso se va a poder ver que se puede crear múltiples efectos. La cantidad de efectos que uno puede diseñar está limitado por su imaginación. Hay muchísimos efectos bueno, que se puede ir combinando y crear. Entonces, para empezar, primero yo voy a crear una carpeta que se llame FX, ¿okay? De efectos. FX. Lo voy a llamar FXS, ¿okay? Para plural. Y adentro voy a crear un fichero que se llama FX. En este caso, yo estoy definiendo una clase que es el padre de el resto de clases de efecto. Entonces aquí voy a poner todos los métodos y los parámetros que considere necesario y que todos los efectos deben tener y cumplir. ¿Okay? Aquí defino la clase, aquí defino el nombre, fx, y para empezar yo voy a definir la primera variable, que es el BL_started, que es un fichero, que es un boolean que define cuando empezó, o sea, que me dice que notifica o que pone en true cuando empieza el efecto y false cuando se acaba el efecto. ¿Okay? Defino un método que se llame executeFX, que este método, yo voy a explicarlo más a fondo, es el método que va a ejecutar el efecto en cada ciclo. Y ahí es donde entra la potencia que tiene un motor de juego, un motor de aplicación en Canvas. Si recordáis todavía de los primeros cuando hicimos el desarrollo del motor, hemos definido que el concepto del ciclo, y que dentro del ciclo hay un hay un update all y luego un paint all. ¿De que primero actualiza y luego pinta? ¿De acuerdo? A partir de aquí, como el sistema de motor cede su labor de cálculo, de procesamiento a cada vista, cuando hace el update all, por cada vista hace update, ¿no? Hace aquí view update, y luego entra recursivo y otra vez view update, hasta que se pasa por todo el árbol, ¿sí? De views. Como lo hace de esa forma, podríamos ya intervenir en el update aquí del view mismo de cada view independiente, y dentro del update de cada view colocar métodos de procesar, ¿vale? Para ese view. Entonces, en el update se va a llamar al execute del efecto, ¿okay? Y ese execute effects, se va a ejecutar en cada iteración del ciclo, ¿de acuerdo? Del motor. Voy a definir un método start y un método stop para poder iniciar y parar, arrancar y parar el efecto. ¿De que realmente, a diferencia del motor, donde que tenemos que cuando hace el stop, lo que hace es detener el proceso ese el motor entero. En este caso, lo que realmente va a hacer el start y el stop es colocar el BL started a true, ¿de acuerdo? Así, y el BL started a false, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿vale? O sea que si nosotros definimos este método desde el hijo, un hijo, y hacemos super, lo que hace es colocar a true el started, y si nosotros dentro del execute fx colocamos un if que asegure que se ejecuta algo cuando está a true, pues
se moverá cuando está true. Realmente lo que vamos a hacer es que por aquí va a constantemente entrar a preguntar, ya lo vamos a ver. Cuando está true va a ejecutar, cuando está false simplemente no va a ejecutar nada. Pero es al fin y al cabo como abrir un camino, un dique, cuando tenemos un flujo de agua, un río, pues poner en el río algún tipo de pequeño molino de agua, de estos de que habían, que funcionan con el río, y o sea, poner ahí, soltar el un elemento que frena el molino para que se empiece a dar vueltas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, lo que vamos a desarrollar primero es el de... Voy a desarrollar el de movimiento, ¿de acuerdo? Voy a llamarle new move.ts. Bien. El move, en él voy a importar el padre para poder utilizarlo, los views, ¿vale? Y definir que el fxMove, que le voy a llamar fxMove, implementa, o sea, extiende, no implementa, extiende move. ¿Ok? El siguiente paso sería definir, por un lado, o sea, antes se me olvide, en el fx, yo voy a definir, además del boolean de start, voy a definir dos variables, ¿de acuerdo? Una variable que dice n update cycles, otra vez n cycle count. ¿Qué significa estos dos? Son variables obligatorias que dicen cuántos ciclos vamos a, aunque si está true, cuántos ciclos del motor van a pasar hasta que ejecute esta línea. ¿Por qué esto es importante también? Muy sencillo. Porque con estas dos variables puedo controlar la velocidad del F. ¿De acuerdo? Si yo pongo, por ejemplo, que el número de ciclos necesarios para actualizar, para ejecutar el execute fx es de 50, entonces va a subir el contador del cycle count hasta 50 y en ese momento ejecutará el execute fx. ¿De si queremos hacerlo lo más cerrado posible para que el fx no haga todo de golpe, lo que podemos hacer es definir un public eh, eh, un public o mejor dicho, sí, un public execute fx public fx execute fx public execute sub fx, ¿vale? Que este va a ser realmente el que vamos a sobreescribir para el hijo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a poner aquí es if bl started igual a true, entonces and, ¿vale? And n count igual a n cycles, o sea que ya llegó a ser igual, entonces ejecuta esta. Entonces realmente lo que vamos a hacer es sobreescribir el execute sub fx, no el execute fx. O sea, vamos a sobreescribir porque este siempre es el que se va a ejecutar. Este realmente va a mantenerse cerrado aquí. Si podemos también sobreescribir el execute fx, pero es innecesario. Vamos a pasarle también el view que ejecuta el efecto, ¿de acuerdo? Y esto hay que poner un this, esto hay que poner un this, esto hay que poner un this. Muy bien. Ahora mismo cuando falta aquí poner el más, eso también. O sea, esto hay que poner else, o sea, hay que poner este igual a 0 y si no, else más. ¿De acuerdo? Si yo pongo este 0 y este 0, pues lo que va a pasar es que no va a haber, se va a ejecutar a la mayor velocidad posible. Entonces, en el hijo, en el move, voy a implementar, además de hacer un constructor, voy a implementar estos de acá, ¿de acuerdo? Voy a hacer el subfx. Y ya está, no tengo que hacer realmente nada más. Esto yo sé muy bien que se va a ejecutar únicamente cuando
cuando el start, cuando se haga start, porque como hereda los mismos métodos, cuando se haga el start de aquí, esto va a empezar a ejecutarse y que va a ejecutar una cantidad de ciclos que salga por aquí. Lo que puedo agregar en el FX también, que es lo que valdría la pena agregar, es un public set update cycles. ¿Okay? Eso es para definir exactamente la variable que hay acá arriba. Entonces, this.esto es igual a v_update_cycles. Vale, esto para que me permita cambiar la velocidad. Pero ya tengo todo controlado en el FX. Entonces, definitivamente si nosotros trabajamos con movimientos, lo que vamos a definir, y ahora ya entramos en la parte especializada de esta clase. Vamos a definir lo siguiente. Un movimiento significa un movimiento entre x y entre un punto cartesiano y otro punto cartesiano, en el caso de moverlo de inicio a fin. Y si luego queremos definir también el movimiento en tamaño, que eso lo vamos a hacer después, también hay que hacerlos de ancho y alto. Vamos a poner el de inicio y fin por ahora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir, primero voy a definir el XY inicial. Del view XY lo pongo view X inicial, view Y inicial. Para tener guardado siempre el origen. ¿Vale? Puedo además view Y origen. View X origen. Luego el destino. ¿De acuerdo? Voy a llamarle view X dest. View Y dest. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, voy a definir unas variables, ¿de acuerdo? Que definen la cantidad de píxeles por ciclo. Entonces yo le meto pix per cycle x y pix per cycle y. Yo puse 3, pero esto vamos a permitir que se pueda ir cambiando, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que vamos a poner aquí un super aquí. La idea es que cuando se actualice vaya cambiando vaya actualizándose, vaya moviendo 3 píxeles en cada ciclo, ¿de acuerdo? Por último, voy a guardar, voy a hacer una referencia de la vista asociada y la voy a guardar en una variable que se llame thisView. Bueno, esta variable le voy a poner como elemento de esto, todo para aquí, porque yo no quiero hacerlo en el FX, quiero hacerlo aquí, en el de movimiento. Bien, voy a definir un método que va a ser el encargado de arrancar el darle la orden al elemento visual a ir a un destino. ¿Okay? Por eso lo estoy llamando setDestination. Entonces, voy a poner que como variable de entrada tenga vx dest, que realmente va a ser, bueno, aquí voy a, como se llaman igual, no quiero que se llamen igual, voy a poner n, vx dest, ¿vale? Number, nvi dest, number. Y le voy a poner también la posibilidad de definir la cantidad de píxeles por nvpixMove number. Entonces lo que realmente estoy diciendo con este método es que cuando quiera mover el view, que tiene este efecto asociado, que coloque el destino de x, bueno, this.destino de x igual a este, this.destino de y igual a este, y que se mueva pues this.este igual a esta velocidad y this.el de y igual a este también. Entonces estoy fijando todos los parámetros antes de empezar con la animación, ¿de acuerdo? Ok, teniendo todo esto,
ya teniendo los destinos, lo que sí voy a guardar es, antes de hacer, me gustaría antes de arrancar también guardar el dis.vOrigen de la vista de la view.x y la i origen, y para guardarlo, bueno, para tenerlo cuál fue su origen y tal. Porque en el momento que se empiece a ejecutar esto va a ir cambiando la posición automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a ejecutar. Realmente lo que vamos a hacer es que el vdis este del view, dis.view.x, va a ser igual a. Vamos a hacerle más. Va a ser igual, digamos, vamos a ponerlo más fácil. A esto más. Este de aquí, movimiento pixel x. Y. Movimiento pixel y. Y ya está, por ahora. Pero yo no quiero hacer nada más. Esto no se va a ejecutar hasta que no se ponga el start, no nos olvidemos de todo eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver si compila. Parece que sí, sin ningún problema. Okay, entonces vamos a hacer que la animación esté sobre el panel 2 también. ¿De acuerdo? Vamos a